Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco algo que está en boga de todos, que es el uso de la ivermectina y su relación con el coronavirus. Muchos han escuchado de que la ivermectina tiene una cierta capacidad antiviral y de hecho se han realizado pruebas no solamente en el coronavirus sino también en otros virus para determinar si efectivamente este antiparasitario puede producir alguna alteración en cuanto a la vida del virus como también a los efectos secundarios que puede producir. Sabemos que la ivermectina es un antiparasitario, es decir, es un elemento que se utiliza para la eliminación de parásitos. Se sabe también que se utiliza para eliminar parásitos en caballos, para eliminar parásitos en perros, pero también se utiliza para la eliminación de algunos elementos en los humanos como la sarna, ¿sí? ¿De dónde sale la información de que la ivermectina es un elemento que puede ser utilizado en lo que sería el coronavirus? Bueno, hay resultados prometedores de algunos estudios sobre la ivermectina para reducir la transmisión de COVID-19, pero siempre teniendo un estado de coronavirus o una enfermedad de coronavirus de carácter leve. Algunos investigadores españoles han comparado la utilización de este antiparasitario con un grupo placebo, por lo cual ha tenido, digamos, un resultado positivo, aunque aún es preliminar o es muy prematuro decir que puede ser un fármaco utilizado para el tratamiento de coronavirus, ¿sí? Un ensayo clínico sugiere que la administración temprana de ivermectina puede disminuir la carga viral. Vamos a hablar un poco sobre el estudio que recientemente se ha publicado y que habla sobre esta disminución de la carga viral y también sobre la disminución de algunos de los efectos secundarios o síntomas que puede llegar a tener el paciente que durante el estudio se han encontrado disminuidos, pero también vamos a analizar un poco las debilidades que tiene este estudio. De hecho, se los voy a dejar en los comentarios, más que nada en el resumen del canal, para que ustedes puedan acceder al link y puedan acceder al estudio. Dicho estudio trata acerca de diferentes características que vamos a evaluar a continuación. Primero que nada, el número de pacientes sometidos al estudio es un número, como pueden ver, bastante pequeño, son 24 pacientes y es un estudio que realmente no tiene una gran escala y no tiene una gran magnitud en cuanto a sus resultados. Pero, de todas maneras, el estudio mismo aclara que no fue realizado con el objetivo de dar una conclusión final, sino que fue realizado con el objetivo de evaluar firmemente si efectivamente la ivermectina producía algún tipo de cambios en cuanto a los síntomas presentados por el paciente o a la carga viral. Otro dato a tener en cuenta es que la edad media de los participantes oscila a partir de entre los 20 y los 30 años, con una edad media de 26, y que fue realizado en pacientes que no tenían enfermedades previas, es decir, que es un grupo relativamente sano y también joven, digamos, que tiene una gran capacidad de respuesta de por sí al coronavirus, ¿sí? Esto es algo que presenta un sesgo y que altera un poco la credibilidad del estudio, no tanto la credibilidad sino los resultados, sino si realmente esos resultados o son por el uso efectivo de la ivermectina o por una respuesta del mismo sistema inmune que en esta edad se encuentra en su apogeo. Y otro dato sobresaliente es la dosis utilizada. En cuanto a la ivermectina, la dosis habitualmente que se utiliza para el tratamiento de la sarna es entre 6 y 12 miligramos. En este estudio se estuvieron utilizando 400 microgramos por kilo, que en una persona de 70 kilos daría aproximadamente una cantidad de 28 miligramos. Es decir, que la dosis utilizada es considerablemente mucho más alta de la que utilizamos habitualmente para el tratamiento de enfermedades como las que mencioné. Es decir, que no está exento de potenciales efectos secundarios que, por ejemplo, en este estudio no fueron descritos, o sea que ese sería otro tema a detallar. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos que llegar a partir de esta situación? Que realmente la ivermectina no es un fármaco que actualmente se encuentre aprobado para el uso como tratamiento del coronavirus. Si así lo fuera incluso, estaríamos hablando de tratamientos que fueron dados a personas con enfermedad leve, o sea que aquellos pacientes que tengan una sintomatología o una enfermedad leve, quizás sea un buen fármaco a utilizar, pero la problemática también radica en que la dosis que se utiliza es demasiado elevada, porque solamente a esa dosis puede producir los efectos que encontraron en el estudio. Es decir, que utilizar la ivermectina de esa manera no dejaría de lado los posibles efectos secundarios que podría provocar mientras la utilizamos, es decir, que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Por eso, la recomendación es siempre consultar con el médico frente a un caso
probable de coronavirus y seguir la indicación médica. Eso es lo más importante, y no comprar la ivermectina por comprarla, porque hoy por hoy la evidencia científica no lo avala. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta estoy a disposición y pueden dejarla en los comentarios. Muchas gracias.